Saludos a todos en este miércoles santo, bienvenidos a la retransmisión de la procesión de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias, Cofradía del Silencio. Nos encontramos, como pueden ver, en la plaza de la Catedral de Zamora para presenciar en cuestión de minutos uno de los momentos emblemáticos de nuestra Semana Santa, como es el juramento del silencio y el posterior inicio del desfile de la Hermandad del Cristo de las Injurias. Para acompañarnos y darnos más detalles de lo que vamos a ver a continuación, nos acompañan Ángel Moreno, historiador. Buenas noches. Buenas tardes, noches, Cristina. Luis Santamaría, sacerdote y delegado diocesano de los medios de comunicación. Buenas tardes, noches. Buenas noches. Ambos además son grandes conocedores de la Semana Santa de Zamora. Estamos viendo estos momentos iniciales del desfile en sí. Se van a ir colocando en los próximos minutos los hermanos en esta gran plaza de la Catedral de Zamora para asistir al acto del juramento de silencio, en una cita con mucha simbología y con muchos detalles a descubrir y que iremos desgranando en los próximos minutos. Y vamos viendo también cómo sale ya de esa catedral la imagen titular de esta cofradía, el Santísimo Cristo de las Injurias. Cristo de las Injurias, una imagen con una autoría aún por definir, de la que se conoce solamente un siglo de su proceso histórico. Un siglo que se debe a su incorporación a la Semana Santa de Zamora, como imagen de devoción que fue puesta en valor a partir del año 1902 por dos periodistas. Cuánto le debe la Semana Santa de Zamora a los periodistas, en este caso por Francisco Antón Casaseca, que con el tiempo sería director del Norte de Castilla, y Carlos Rodríguez Díaz. Redescubrieron esta imagen que se encontraba en la capilla de San Nicolás, ante la tumba del obispo zamorano, él de nacimiento Tomás Belestá y Cambeses, y quisieron que esta imagen se incorporase a la Semana Santa de Zamora. Consiguieron que saliera en la procesión del Santo Entierro y que se hiciera dos traslados populares los años 1902-1903, si no recuerdo mal. La autoría, como he dicho, es controvertida. En aquellos momentos se habló de Gaspar Becerra, fue Francisco Antón Casaseca el que se basaba en la similitud del yacente de las Descalzas Reales de Madrid, sobre todo en la cabeza, con esta imagen. Se han añadido con el tiempo, desde Jesús Hernández Pascual, a finales de los años 50, otros autores como Giacomo Florentino o Diego de Siloé. Lo han defendido autores como Miguel Ángel Mateos, uno de ellos, y últimamente José Ángel Rivera de las Heras, el delegado diocesano para el patrimonio cultural, pregonero este año de 2014 de la Semana Santa de Zamora, ha dado el nombre de Arnau Pala, un flamenco que vivió unos 10 años, entre 1530 y 1540, esas dos décadas, vivió y se afincó en Toro, del que conservamos algunas obras documentadas en la provincia de Zamora. Estoy pensando en un llanto sobre Cristo muerto en el retablo mayor de Benialbo, y se han documentado obras en la Tierra de Campos vallisoletana. De todas formas, es un problema, porque estas autorías, estas propuestas de atribución, se basan en estudios estilísticos, estudios que inciden en las analogías con otras piezas identificadas. Se ha llegado incluso a hablar de las disimilitudes con piezas de Balmaseda, otros autores, y parece ser que esta imagen no encaja con ninguno de ellos. Es una imagen que en estos momentos carece de atribución, y yo creo que el problema reside en que no se han planteado la investigación sobre los documentos,
sobre las fuentes documentales. Los archivos locales parece ser que ya están agotados y habrá que pensar en nuevas fuentes, quizá en los archivos notariales de otras ciudades españolas, sobre todo por la vinculación que esta imagen pudo tener con Antonia de Valencia, esposa del que fuera mariscal de Castilla, mariscal de Zamora, Fadrique Manrique de Lara. Habrá que conocer todas estas relaciones, así como los primeros momentos de la edificación del convento, monasterio mejor dicho, de San Jerónimo en Zamora. Fray Juan de Huete, que después sería prior del Escorial, con todos esos arquitectos, escultores que vienen trabajando en la obra de San Jerónimo, así como en otras obras de la región. Estamos viendo en estos momentos, Ángel, discúlpame, enseguida seguimos hablando de esa imagen, pero estamos viendo los dos pebeteros que son también muy característicos de esta cofradía y que llevan en la parte superior precisamente la imagen, las dos imágenes de la catedral, y son la cúpula de la catedral y la torre del Salvador. Van repartiendo incienso a lo largo del recorrido y son dos también de los elementos importantes y destacados dentro de esta cofradía, por la simbología que tienen precisamente. Desde luego, y es algo que se ha extendido ya a más hermandades y cofradías en sus procesiones, el incienso, esa resina procedente sobre todo de Oriente que se quema para expresar por un lado la oración y por otro lado la ofrenda, ¿no? Y entonces ya la procesión no es algo solo estético, estamos viendo pues unos cofrades, estamos viendo y veremos al final el Cristo en procesión, sino que estamos oliendo algo especial que está hablando de eso, de ofrenda y de oración en estos dos pebeteros que portan 8 hermanos cada uno de ellos. Y bueno, pues ya estamos viendo cómo el obispo de Zamora y la alcaldesa salen de ese atrio de la catedral hacia la plaza, seguidos de varios hermanos con capa, y del que está haciendo las veces de capellán de la cofradía, que es Francisco Díez, uno de los canónigos del templo catedralicio. Vemos a los heraldos con los clarines, que serán los que vayan anunciando al comienzo y por la mitad de la procesión, que vayan anunciando el silencio que ofrece la ciudad al Cristo de las Injurias. Sí, porque como decíamos al principio, bueno, ahora vemos cómo el Cristo se va a ir colocando un poco en la parte más exterior de ese atrio de la catedral. Es un momento significativo de la Semana Santa de Zamora, uno de los más destacados y más emotivos, ese acto en el que se toma juramento de silencio a los hermanos, en el que la alcaldesa de Zamora también, bueno, con un pequeño discurso, pues ofrece a este Cristo ese silencio que va a guardar no solamente los hermanos que vamos a ver desfilar, sino que en esta tarde-noche de Miércoles Santo lo guarda prácticamente toda Zamora al paso del Cristo de las Injurias. Es algo que impresiona a los zamoranos y a los que vienen de fuera, sobre todo, el que haya tanta gente y tanto silencio a la vez. No deja de ser una metáfora decir que esta tarde-noche Zamora es un templo. Eso es lo que me decían a mí hace años un grupo de estudiantes de arquitectura que vinieron a conocer la Semana Santa de Zamora. Precisamente toda esa atmósfera, el incienso, el silencio, la promesa, la oración, trasciende los límites de cualquier templo, cualquier espacio sagrado, e impregna toda la ciudad. Ahí vemos los preparativos para ese momento, esa toma del juramento, aunque todavía parece que va a faltar unos instantes, porque habitualmente la plaza se suele llenar antes de hermanos, aunque vamos a estar muy pendientes para escuchar ese momento. Zamora tiene muchos sonidos en Semana Santa. Tenemos las bandas, tenemos de cornetas y tambores, las bandas más amplias, y tenemos el silencio. Hace unos días el doctor Juan Emilio Antón, médico zamorano y pregonero en uno de los pregones que ha habido en la ciudad, que es de la directiva precisamente de la Hermandad del Cristo de las Injurias, decía: en cuanto a los sonidos de la Semana Santa de Zamora, el silencio es sin duda el más sobrecogedor de todos ellos, y hace una comparación con diversas hermandades. Decía: un silencio que es blanco cuando pedimos a Cristo una buena muerte, haciendo referencia al Lunes Santo, que es rojo al arrodillarnos ante el Cristo injuriado, lo
que estamos presenciando ahora, y que es pardo frente a la asceta crucificado de Olivares, pues dentro de pocas horas. Es un silencio que marcó un hito en la Semana Santa de Zamora. No en balde es la primera cofradía que se funda y que procesiona fuera de los días señalados de la Semana Santa. Es un silencio anticipatorio del silencio oficial de la Iglesia a partir de mañana, desde el Gloria, de la misa vespertina de la Cena del Señor, hasta la Vigilia Pascual. Yo creo que en eso fue en lo que pensaron los fundadores cuando crearon la cofradía en el año 1925. Es un silencio que impregna a las demás cofradías, las cofradías no históricas de Zamora, las fundadas a partir de 1925. Las 7 cofradías que además llevan el hábito de estameña, lana tejida, de esta cofradía, el hábito, el silencio de la noche zamorana. De hecho, muy pronto convencieron al obispo, ¿verdad?, para que a su vez convenciera al cabildo para sacar en procesión una imagen que se resistían a que saliera de los muros de la catedral, ¿verdad? Poniendo un pórtico así a la Semana Santa, poniendo un pórtico a ese silencio que tú mismo decías, Ángel, ¿no?, que es el silencio ante el luto del Dios hecho hombre que muere en la cruz y ante el que la Iglesia calla en la espera de la resurrección. Se oye el silencio, se oye el silencio, y lo pueden escuchar todos desde su casa, el silencio, el respeto de la gente ahí presente, desde las autoridades hasta todo el pueblo que está ahí contemplando a Cristo y esperando el acto. Nos acordamos también de otras localidades de la provincia de Zamora, así como de otros núcleos de Castilla y León, donde, al igual que en Zamora, se celebra la procesión del silencio en Miércoles Santo. En la provincia tenemos Benavente, Alcañices, Cermoselle, Fuente la Peña, Fuente Saúco, Manganeses de la Lampreana, Carvajales, que es cuando se realiza o sale el Cristo de las Tres Fanegas o algo así. Y en muchos de estos lugares, además, un hábito muy semejante a este, copiado de la cofradía del silencio de Zamora. Benavente. Ahora que tenemos ese plano tan cercano de la escultura del Cristo crucificado, vemos pues esa maestría a la hora de detallar la anatomía del autor, sea quien sea, como nos ha dicho Ángel, de una forma tan documentada, ¿no? Ese Cristo que ya es renacentista, pero que tiene todavía algunos ecos y algunas herencias del gótico tardío. Algunos resabios góticos, como la corona de espinas en soga, una espina que atraviesa una de las cejas del crucificado, y sobre todo esas 2 guedejas que caen a uno y otro lado, quiero decir, esos 2 mechones del cabello que se entrelazan. Un Cristo además cuyos músculos aparecen una tensión que no es natural en un cuerpo inerte de un crucificado que ya ha muerto después de 3 horas de agonía en la cruz. A este respecto es muy interesante todo lo que se ha dicho desde el punto de vista médico alrededor de la pasión de Jesús. Un médico zamorano, Antonio Martín Alonso se llama, que es catedrático de traumatología y de ortopedia en la Universidad de Alcalá, después de haber ejercido mucho tiempo la profesión, y tiene un estudio del año 99, creo que es, al detalle, ¿no?, sobre la pasión de Jesús desde el momento del huerto de los olivos y esa sudoración de sangre hasta la muerte en la cruz, y esa sangre y esa agua que salen del costado abierto de Cristo en la cruz y que vemos en esta imagen del Cristo de las Injurias, ¿no? Pues aquí tenemos un buen ejemplo que valdría para cualquier estudio de anatomía en este crucificado, que excede un poco también las medidas antropológicas normales, unos 2 metros que tiene él. Es más, desde luego, que un verdadero tratado de anatomía. Todo el estudio de los músculos, las vértebras, las articulaciones, algo que en realidad no le resta esa expresión de humanidad, de divinidad, que combina con el sufrimiento. Es una pieza, algo más que una obra maestra. Conseguir la conjunción
de todo esto. Y un Cristo de gran devoción esta noche en las calles de Zamora, pero de gran devoción durante todo el año en la Catedral de Zamora. Sí, cuánta gente se acerca a diario a rezar a la catedral y entra directamente para ir ante la imagen del Cristo de las Injurias y rezar con sus propias palabras, con su propio silencio, o con la oración de Juan Emilio Antón, el médico al que citaba antes, que está puesta allí sobre las rejas de esa capilla de San Bernardo en la que se encuentra actualmente, ¿no? Mucha gente que pide casarse allí en esa capilla, además, pues es un lugar de trasiego durante todo el año de devotos y de creyentes ante él. Una de las imágenes con más devoción de toda la Semana Santa zamorana. Desde luego que sí. A mí me recuerda, sobre todo en esta noche, aquel pasaje evangélico del Evangelio de San Juan en el capítulo 12, en que se dice Jesús que algo así como que cuando sea levantado sobre la tierra atraeré todos hacia mí. Es una imagen esta ante la que nadie, creyente, no creyente, cuando la ve por primera vez, queda impasible. Siempre tienen algún mensaje, alguna palabra, algo más. Y es que el arte nunca debe estar reñido con la devoción. Es más, el arte pues transmite tanto. Estamos viendo ese rostro ahora mismo. Decía el Papa Francisco el sábado pasado en su tuit de ese día, decía en su cuenta de Twitter, dice: qué dulce es ponerse delante del crucifijo, quedarse simplemente bajo la mirada llena de amor del Señor. Y eso en Zamora lo tenemos tan fácil, y en toda Castilla y León, en tantos lugares en los que sacamos estas grandes cruces a la calle y podemos ver el rostro del Dios hecho hombre que muere, que se deja crucificar como el peor de los criminales en una muerte que los romanos reservaban para la gente de la peor calaña. Es una imagen muy parecida y hasta se diría que son las dos salidas del mismo estudio, del mismo taller, una que existe en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid. Es de muy parecidas dimensiones. La cartela del titulus, el INRI, yo diría que es igual. Y esta imagen de la que hablo perteneció al convento de las Comendadoras de San Juan de Jerusalén, el edificio colateral de la iglesia de Santa María de la Horta, donde estuvo la fábrica de alcohol vinícola desde últimos del siglo XIX, yo creo. Allí estuvo, no se sabe bien si procede de lo que fue la iglesia o de la clausura alta, y unos técnicos del museo, Manuel Arias Martínez y José Ignacio Hernández Redondo, ascriben por analogía a este mismo crucificado. Y otro con el que pues también se le ha emparentado, si se puede decir así, presente en el mismo templo, en la misma catedral, es el Santo Cristo, que llamamos ahora, que está en el retablo del lado de la epístola, es decir, según se mira hacia el altar mayor a mano derecha, que sale también en procesión en Semana Santa, y que José Ángel Rivera también atribuye a Arnau Pala, sería 10 años anterior, cuando el autor pues, no se habría perfeccionado tanto en su técnica como podemos verlo en el Cristo de las Injurias, y bueno, otros muchos autores como Guadalupe Ramos de Castro dice que habrían salido de las mismas manos y de la misma gubia por los paralelismos que tiene, al igual que se hacen esos paralelismos con ese llanto sobre Cristo muerto que citabas, Ángel, antes de la iglesia de Benialbo. Hombre, todo esto tiene que ser apoyado sobre documentación, sobre documentos. Algo así venía a decirnos el pregonero de la Semana Santa de este año en la Casa de Zamora en Valladolid. Creo que él conoce esa investigación y en un futuro, quizá no muy lejano, pueda darnos ya alguna sorpresa. Desde luego, son modélicos los procesos de investigación con otras piezas que en principio fueron atribuidas a grandes autores. Me refiero en concreto al Cristo yacente, que se habló al principio de su redescubrimiento en los años 40, del propio Gregorio Fernández, o al Cristo del Perdón o de la Buena Muerte, que recibía culto en Santiago del Burgo, que Gómez Moreno relaciona con Gaspar Becerra. Da la casualidad
de que los estudios de Navarro Talegón, como tantas y tantas piezas de esta provincia, han dado resultado con estas dos imágenes, y podemos hablar ya de Francisco Fermín, el último discípulo de Gregorio Fernández para el Yacente, y de Juan Ruiz de Zumeta, el escultor navarro que tantas obras nos dejó aquí en Zamora. Estábamos viendo hace unos instantes cómo los hermanos están saliendo desde esa zona interior de los jardines del castillo y cómo van tiñendo poco a poco esta plaza de la catedral de ese color rojo tan característico de esta cofradía del silencio. Son realmente muchos hermanos, son alrededor de 2.500 hermanos los que esta noche van a acompañar al Cristo de las Injurias por las calles de Zamora. Sí, y así se hace lo más significativo junto con la imagen del Cristo, el mismo silencio, ¿no? Hay gente que dice, qué procesión tan larga, y venga a ver cofrades. Es que el silencio se vive y la espera de que al final de la carrera procesional, ¿no?, aparezca el paso con la imagen del Cristo de las Injurias, pero pues es un silencio que se vive, que se masca en Zamora y que acompaña a este Cristo. Estamos viendo la vela, los hermanos portan unos hachones de madera blanca que colocan sobre la cintura y que llevan esa vela encendida, además del cíngulo blanco que ciñe ese hábito de esta niña blanca, cuelga un decenario, esas 10 bolas para el rezo de las Ave Marías. Estamos viendo algunas de las varas de mayordomos, celadores, que tienen la misión de ordenar las filas del cortejo procesional, en tanto que los hermanos continúan saliendo de los jardines del castillo hasta completar la plaza de la catedral. Y acostumbrados como estamos a ver al Cristo de las Injurias habitualmente en esa capilla interior de la catedral, también se disfruta mucho con estas bellísimas imágenes de la catedral al fondo y estos primeros planos que nos están ofreciendo del injuriado. Has dicho injuriado, hay una cuestión que, como decía antes, el proceso histórico no lo conocemos. El título de injurias tiene que ser muy posterior a la realización de la imagen. Es un título, una denominación, esta de injurias, por la que se conocen los cristos que presidían los autos de fe cuando los hubo en la Edad Moderna, o las funciones de desagravios. Hay una serie de leyendas en torno a estas imágenes que nos hablan siempre de actos sacrílegos, de actos que se cometen sobre todo judaizantes, moriscos. De hecho, a este Cristo se le ha relacionado con los moriscos la sublevación de las Alpujarras en el año 68, que están presentes en algunos santuarios. Estoy pensando en concreto en Garrovillas de Alconétar, precisamente Panteón de los Condes de Alba del Iste, al igual que lo fue también el monasterio de San Jerónimo de Zamora. Existe un Cristo injuriado de la época de principios del 16, que acaban llevándoselo los frailes franciscanos para el convento, puesto que fue objeto por unos convertidos, nuevamente convertidos, de actos sacrílegos. Hay casos de estos, de crucifijos que hablan a lo largo de toda la Edad Moderna, y en Madrid existen cofradías de este título de Cristos injuriados que procesionan durante la Semana Santa y ante los cuales se realizan funciones de desagravios por todos esos actos cometidos. Tengo que decir que no es un título muy frecuente en Castilla y León. Recuerdo un caso, y no sé si en Mayorga de Campos,
y recuerdo el caso más importante de Madrigal de las Altas Torres, donde creo que tiene un santuario y que además el Cristo de las Injurias es patrono de la villa de Madrigal. Claro, es una denominación esta que yo creo que documentalmente, a lo mejor me puedes corregir tú, Ángel, que para eso eres archivero y conoces mejor todos estos temas, que hasta el inventario de 1835 que se hace del monasterio de los Jerónimos de Zamora, antes de trasladar esta imagen a la catedral, es donde aparece ese nombre Cristo de las Injurias. Y que en tratados y estudios del año 1800, que no está muy atrás, es un Cristo de no sé cuántas varas de alto, pero no se dice ese nombre. Sí, las visitas de Antonio Palomino y de Cian Bermúdez, aunque se dice que Cian Bermúdez que copió bastante a Palomino y demás, en cualquier caso lo que sí reconocen es que es una pieza magnífica y que es objeto de gran devoción ya allí en el monasterio. Desde luego, sí tuvieron, digamos, una buena decisión la comisión que se constituyó tras la exclaustración a la hora de distribuir todas estas piezas que fueron quedando. No olvidemos que los monasterios habían sufrido una serie de saqueos pues desde principios del 19, las dos, efectivamente, y esta pieza consideraron que debía de ir a la catedral. Vamos a escuchar una pieza de violonchelo titulada Juramento, que se ha incorporado recientemente, interpretada por Jaime Rapado. Vamos a escucharla.
Decía un viejo y respetado cristiano que cuando termina un camino empieza otro. Así fluyen los ríos y las vidas, así llega la noche y nace el día. Va y viene el tiempo de los hombres, con cosas en apariencia sin importancia. Todas las vidas pasan, pero pasan haciendo historia, tejiendo crónicas infinitas de vidas entrelazadas, como un eterno río de existencias anudadas. Así avanza la humanidad y de nosotros, y todos y cada uno, depende su destino. Cristo de las injurias, ser humano, hombre que nos enseñaste el camino. De nuevo venimos a tu encuentro para convertir nuestra ciudad en templo, en lugar de silencio, para hablar con las palabras mudas del corazón, en las que quepan todos los sueños, toda la unidad, la tolerancia y el respeto. Palabras de esperanza y de consuelo que reconforten a los que sufren, al humillado, a los que se sienten solos, al enfermo, a los refugiados, a los desheredados de la vida y a los presos. En tu perfil divino y en tu semblante humano buscamos los caminos que nos llevan a ti. Los buscamos en la vida mística y en la meditación, y los hallamos también en la obra y en la acción. Sí, sobre todo en la acción, porque en nuestro libre albedrío nos has dado fuerza para construir un mundo mejor. Y podemos y debemos hacerlo. Esa es nuestra ambición, sentir que somos parte de algo grande, de algo más que nosotros mismos. Mirar a nuestros hermanos como iguales. Tú sabes que es posible que entre todos los hombres de la tierra acabemos la tarea, la de unirnos, la de ser uno en los demás, transformando la sociedad en lo que debe ser verdadera humanidad. La más lejana, en países donde apenas te conocen, pero también la nuestra, la cercana. Ayudar a desarrollar la sociedad, a hacer comunidad como tú la habrías soñado. En el mundo de los hombres la historia es la misma, siempre la misma. La misma explotación y las mismas guerras, la misma injusticia y las mismas cadenas, la misma violencia y las mismas penas. Que no siga la desidia, que no nos pueda la indiferencia. Como decía León Felipe, que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Cristo de las injurias. Hoy venimos buscando el alma que todos llevamos dentro, los ojos que saben ver pero también llorar, los besos que aprendimos a dar siendo niños, las manos tendidas para abrazar y construir. Porque aún en el más áspero de los corazones hay un alma que siente y tiene conciencia, y en ella está la fuerza capaz de mover el mundo y hacerlo todo más humano. Para acabar con la pobreza y la miseria, con la injusticia, con la marginación y la desolación, el mundo reclama nuestra participación. Exige nuestra acción, nuestro compromiso y determinación. Demanda la práctica del bien, del amor y la ayuda a los demás. Vemos tu sufrimiento en la cruz y sentimos tu dolor. Pero no perdemos la esperanza, porque no viniste a nosotros para hablar solo de dolor, sino para hablar, sobre todo, de amor. Tu calvario es el testimonio de tu compromiso con todos los hombres, y de tu enseñanza nacerá la acción para con la humanidad. En el sentir de Hilario Tundidor. Y amo la paz y el viento y la quimera de los hombres iguales y es mi empeño. No necesitamos otros mundos, solo necesitamos ser en este más humanos para gobernar, curar, enseñar, construir, educar, legislar. No necesitamos más bienes ni riquezas, solo necesitamos humanizar. Humanizar las calles y las ciudades, las aulas y los hospitales, los comercios y los parques, las empresas, los hogares, nuestro día a día cotidiano. No hay objetivo pequeño ni esfuerzo vano cuando hablamos de paz y de hermandad. Cuando ponemos en práctica el amor, el perdón o la solidaridad, lo mismo importan las grandes que las pequeñas cosas. En el amor y en las buenas acciones están todas las doctrinas, toda la ética, todas las filosofías. En el amor están todas tus obras y oraciones. Tú nos enseñaste a amar a todos por igual, al pobre y al poderoso, al cobarde y al valiente, al amigo y al traidor. El corazón de los hombres, al que tú has enseñado, es la única puerta para salvar la humanidad. Por eso,
Busquemos en el interior de todos los corazones, en el alma de los pueblos y naciones, la fortaleza, el amor y la conciencia que nos lleve a alcanzar la cima del espíritu y a reparar esas heridas del mundo y de la humanidad. Hoy te pedimos que esta ofrenda sea un viaje hacia el interior y hacia la inmensidad, para que al final de esta noche de silencio transformemos la sociedad en verdadera humanidad. Aquí, tranquilamente, Dios era carne entonces y tú lo recreabas en tu espíritu. Hermanos, ante el Santísimo Cristo de las Injurias, nos ponemos todos de rodillas. Hermanos de la Real Cofradía del Silencio, puestos de rodillas como expresión de veneración cristiana ante la imagen del Santísimo Cristo de las Injurias, os pregunto, ¿juráis guardar silencio durante todo el recorrido de la procesión? Sí, juramos. Si lo hacéis así, que Dios nuestro Señor, por su divino amor, os lo recompense, y si no, que Él, por su infinita misericordia, os lo perdone. Pues ese ha sido el momento del juramento del silencio. Estamos escuchando en estos momentos los clarines que comienzan a anunciar ese silencio que a partir de ahora se va a ir extendiendo por todas las calles de Zamora. Escuchábamos a la alcaldesa Rosa Valdeón, al obispo de Zamora, y sí quería destacar que Rosa ha querido en ese acto rendir un pequeño homenaje al poeta zamorano, a Jesús Hilario Tundidor, que recientemente ha sido galardonado con el premio Castilla y León de las Letras, y ha cerrado su intervención con un fragmento de ese poema inicial. Va a comenzar ahora mismo el desfile, que va encabezado por estos tres hermanos que van a caballo. Y comprobamos cómo se ha hecho realidad y se ha hecho oración, lo que parece simplemente palabras jurídicas y de norma, en los estatutos de la cofradía. Dice el artículo 34, en armonía con el título de esta cofradía, los hermanos asistirán a la procesión del Santo Cristo de las Injurias guardando silencio, con el espíritu de piedad y recogimiento que piden los ministerios de la pasión del Señor, con la gravedad y compostura que reclama el hábito que visten y con la religiosidad tradicional y austera del pueblo zamorano. Ese sí juramos ha resonado en toda la plaza como promesa, como juramento y como oración, y ahora se prolonga a lo largo de toda la procesión, enmarcado por los clarines que van delante y por los tambores que van detrás. Se trata de una promesa libre, deliberada, de un bien mejor para honrar a Dios de este modo tan particular, y que es vinculante para la conciencia de cada uno de los que juran, porque a nadie les obliga a hacerse de la cofradía y a estar ahí en estos momentos. Entonces se trata de no un simple propósito, sino es algo que comporta
una abnegación que libremente se asume. Es un acto de culto y se constituye pues, en un vínculo de fidelidad hacia Dios. El silencio es un comportamiento indispensable para escuchar a Dios y para coger esa comunicación, y eso es lo que crea toda esta atmósfera vital de oración y de culto divino. De ahí que, como decía al principio, Zamora se convierta en esta noche en un templo cristiano. De hecho, uno de los primeros escritores cristianos, San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros obispos cristianos, que murió alrededor del año 109, fue discípulo de los apóstoles directamente, pues San Ignacio de Antioquía, cuando iba desde Oriente hacia Roma para ser juzgado y martirizado, escribió varias veces en sus cartas sobre el silencio, unas expresiones tan bonitas como cuando le decía a los cristianos de Magnesia: hay un solo Dios que se manifestó en Jesucristo, su Hijo, que es la palabra suya proferida en el silencio. Esa aparente contradicción de un Dios que habla en el silencio, de un Dios que responde al sufrimiento de los hombres callando y muriendo. Esto es lo que sacamos en procesión hoy en Zamora. Un silencio que además habla muy bien de la austeridad y de la religiosidad que define como pocas palabras la Semana Santa de nuestra tierra. Bueno, austeridad, hablando en concreto en el caso de esta cofradía, no es tanta esa austeridad. Quizá es algo que hayan asumido, interiorizado mejor las cofradías de finales de la época del franquismo, como la Hermandad de las Siete Palabras, el Cristo del Espíritu Santo, el Cristo de la Buena Muerte, o la Hermandad de Penitencia, que desfila a continuación de esta Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias. Austeridad, digo que no es tanta, porque se trata de, digamos, un cortejo donde abundan los metales, al menos en apariencia, preciosos y demás. Es otra cosa, ¿no? Y yo recuerdo a don Marcelino Pretejo, el presidente que fue de muchos años de esta cofradía, hasta el año 89 en que falleció, que resumía la procesión en la trilogía silencio, austeridad y rapidez. Yo en eso de la austeridad no he estado nunca de acuerdo, sobre todo porque vemos materiales nobles como los bronces, vemos también el dorado de la mesa del crucificado, la mesa imita un trono. Yo siempre he dicho que esta procesión es el paradigma de lo que fue la Semana Santa en el nacionalcatolicismo y de lo que es también hasta nuestros días, al menos en su discurso plástico y estético, ¿no? Hemos visto unos caballos que abren el cortejo, se siguen a continuación las largas filas de hermanos, vemos abriendo el cortejo a la caballería de la milicia cristiana, ¿no? Estamos hablando los años en que se funda, de la época de Primo de Rivera, la dictadura. Ahí tenemos aquella, digamos, aquella alusión en una de sus pastorales del cardenal Eijo Garay, que hace alusión a la necesaria colaboración de la Iglesia con las autoridades políticas. Bueno, pues todo lo resume, digamos, esta procesión en su espíritu. Vemos también a los clarineros con esas dalmáticas inspiradas, yo diría que en el cine, pero que recogen quizá algunos de los cuadros, de las pinturas de Pradilla. Vemos ahí algunos cofrades con capa y vemos la Cruz de Santiago, que enmarca el emblema de esta hermandad. Ahí se ven referencias continuas a las órdenes militares de la Edad Media. Estamos viendo esas referencias al claustro y a la fortaleza, a la oración y a la milicia de aquellas órdenes militares. Y por eso digo, es un poco todo lo que recoge. Y digo que pongo en cuarentena, ¿no?, lo de la austeridad. De hecho, Florian Ferrero, mi colega, fue el primero que habló de esto. Lo bautizó como pseudo-austeridad. Esto no es ni una crítica ni nada por el estilo. Es más, yo mismo soy cofrade del silencio y esto lo tengo asumido.
Por eso digo que la austeridad va más en consonancia con la ausencia de toda esta parafernalia, de toda esa serie de metales en apariencia preciosos y todas estas cuestiones. Quiero, en relación también con esto que digo, que gran parte de este discurso, de esta estética, se debe a un tesorero que fue de la directiva de esta cofradía, Paulino González Parra, hasta los años 50. Fue un poco el mentor del primer pebetero, de los hábitos o uniformes de los clarineros y algunas de las insignias. Vamos viendo cómo abandonan la plaza de la catedral las primeras filas de hermanos y también en este caso ese pebetero. Un incienso que ya impregna toda la plaza de la catedral y que se adentra ahora en la rúa de los notarios durante el desfile procesional, un incienso que es tan usado en la liturgia, con esos dos sentidos que señalaba antes de ofrenda y de oración. Hay un salmo que dice: suba mi oración como incienso en tu presencia, le dice a Dios, ¿no? El incienso sube al cielo y las mismas escrituras hablan del buen olor de Cristo en los creyentes, es decir, en tantos lugares, tantos cultos no cristianos también se sustituyó las ofrendas sacrificiales, animales que se mataban y se quemaba parte de esos restos a los dioses o a Dios y se sustituyó por el incienso, ¿no? Se utiliza en la liturgia para incensar los objetos sagrados, las imágenes que representan a Jesucristo o al mismo Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Se inciensa también al cadáver de los difuntos, de los que han sido bautizados y han muerto, porque son templo del Espíritu Santo, y a toda la Iglesia como pueblo de Dios, aparte de al ministro, al pan y al vino, porque todos pues se ofrecen a Dios, como se ofrece hoy el silencio y el sacrificio que supone el silencio de los hermanos y de la ciudad de Zamora. Ahí vemos a los hermanos cargadores levantando el segundo de los pebeteros, el que lleva en su parte superior la cúpula, la imagen de la cúpula de la catedral. Los pebeteros son del mismo autor y hay como 30 años de diferencia en la cronología. Este que estamos viendo es el más antiguo. Sí. Antonio Vázquez, ya fallecido, hará algunos años, al que se le encargó el segundo pebetero, pues en época de Miguel Pertejo, yo creo. Y comenzamos a ver cómo cae la noche sobre Zamora, porque esas velas que hasta hace poco casi pasaban desapercibidas en las imágenes empiezan a tomar mucho más importancia. Pasando ante la fachada del edificio del Consejo Consultivo de Castilla y León, una de las instituciones autonómicas que junto al Museo Etnográfico Regional, si se puede llamar institución, aunque depende de una fundación, tienen sede en Zamora capital. Un modelo de arquitectura conceptual que trasciende, digamos, al interior
y el edificio, lo que es en sí el edificio que hay tras ese muro, es una caja de cristal. Precisamente este muro quiso no venir a romper demasiado la estética de ese edificio moderno que parece que guarda en su interior por estar precisamente en la plaza de la catedral. Esa fue la idea. El edificio contiguo es el comienzo, el final de la Rúa de los Notarios, es la casa del deán, don Amando Gómez. Estamos viendo también dependencias de la catedral que cierran la plaza por el ángulo norte, y hemos visto el edificio que alberga el Museo de Baltasar Lobo, el escultor natural de Cerecinos de Campos, provincia de Zamora, que legó su obra a la ciudad de Zamora. Y comienzan a desfilar cuando va anocheciendo, como decías, Cristina. Jesús fue crucificado a eso de mediodía y se oscureció el cielo en aquel Jerusalén de hace casi 2000 años, hasta las 3 de la tarde, que es cuando murió Jesús, en esa oscuridad que representa también pues, la oscuridad de un mundo que sufre, ¿no? La oscuridad del mundo que, como decía el Papa Francisco esta misma mañana en su audiencia de los miércoles en la plaza de San Pedro, que contempla el espectáculo, no es ningún espectáculo por supuesto, de un Dios que muere como un delincuente. Y por eso nos decía, mirando a Jesús en su pasión, vemos como en un espejo los sufrimientos de la humanidad y encontramos la respuesta divina al misterio del mal, del dolor y de la muerte. Cuando nos pasa algo malo preguntamos ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué está pasando esto? Y aquí vemos la respuesta, ¿no? Una respuesta dada en el silencio. Por eso quizás ante la imagen del Cristo de las Injurias pues sobran muchas veces tantas palabras bonitas y solo cabe el contemplar, el mirar y dejarse mirar, como dice esa oración que está puesta a la entrada de su capilla en la catedral, y bueno, pues dejarse mirar por el Maestro del silencio y escuchar lo que nos está diciendo. Avanza el Cristo de las Injurias también hacia esa Rúa de los Notarios. Este año hay una novedad, y es que acompañando la imagen del Cristo van a ir lo que se conoce como los pisahuevos, que son unos hermanos que van a ir marcando el paso del resto de cofrades para que en ningún momento la imagen pueda quedarse sola en ese desfilar, en ese largo desfilar de hermanos, como en la parte final es donde va ubicado el Cristo de las Injurias, para evitar bueno, que en esos momentos en los que se para y se avanza pueda quedar el Cristo sin hermanos de acompañamiento. Va a llevar esas imágenes desde este año de los pisahuevos, precisamente para frenar esas colas y hacer que el Cristo en todo momento vaya siempre acompañado con suficiente compañía de hermanos, tanto por delante como por detrás. Sí, que no quede aislado, y sobre todo para hacerlo avanzar en las calles estrechas como las dos rúas, esta de los Notarios, donde a veces supone un peligro tanto los cofrades como el público, aunque ahora ya el público no le dejan colocar. Hay momentos en este desfile, en esas angostas calles iniciales del casco antiguo de Zamora, en la que desde algunos balcones casi se llega a rozar con la mano, la propia mano del Cristo de las Injurias. Estamos viendo en la mesa procesional los ángulos. Hay cuatro imágenes exentas, son un calvario. Están San Juan, la Virgen, la Magdalena y otra de las Santas Mujeres. Por lo demás, vemos algunos ángeles, enmarcan escudos de la cofradía, y se repite, y en algunas partes lleva leyendas. Y con un adorno floral bastante sencillo y la iluminación necesaria, sin nada de faroles ni nada que nos quite la mirada y la atención de esa imagen del crucificado. Es el color adecuado.
esas largas filas de hermanos van a estar mucho más nutridas en una noche como la de hoy, de con esta climatología anima a muchos más cofrades a desfilar. Es posible que haya 2000 cofrades en este momento, de los 2300 que componen actualmente esta cofradía. Sí, porque además en los últimos años este desfile del Cristo de las Injurias ha sufrido en los dos o tres últimos años los percances del tiempo en algunas ocasiones y como hemos repetido en más ocasiones este año también hay muchas ganas de disfrutar de la Semana Santa con un buen tiempo que nos está acompañando y que esperemos que siga por lo menos hasta el fin de semana. Sí, el jueves y el Viernes Santo son los días que más se llenan Zamora de los propios zamoranos, los zamoranos que están fuera y que vuelven para pasar estos días y todos los que nos visitan. Y pues a veces estropea el tiempo justo cuando llega el jueves o el Viernes Santo. Y pues es una pena que no puedan disfrutar de momentos tan significativos de la celebración de la Pasión en la calle. Continuamos celebrando, desde luego que sí, en las iglesias, esa mesa vespertina de la Cena del Señor el Jueves Santo, recordamos la última cena de Jesús, con las visitas a los monumentos después tan tradicionales y de tanta devoción, y tienen un tiempo de oración delante del Santísimo Sacramento. El viernes, esa acción litúrgica de la Pasión del Señor, esa celebración tan desencarnada, la del Viernes Santo en la Iglesia, con la adoración de la cruz, con las peticiones por todos los hombres y todas las necesidades del mundo ante Cristo crucificado, y el sábado, que es un día de silencio como este que escuchamos ahora, silencio ante el Cristo que ha sido sepultado, ante un Cristo que no solo ha muerto, sino que permanece muerto, desciende a los infiernos, como decimos los cristianos en el credo, hasta que en la noche del sábado al domingo, la noche santa de Pascua, se celebra la madre de todas las vigilias, como decía San Agustín, con la vigilia pascual, para exultar de gozo. Cristo ha resucitado y el domingo se cierra el ciclo con esa Eucaristía de la resurrección y la procesión del encuentro, que se hace tanto aquí en Zamora capital, con ese encuentro solemne en la Plaza Mayor, como en todos los lugares. Hasta en los pueblos más pequeños de nuestra provincia de Zamora hay esa procesión de la imagen de Cristo y la imagen de su madre, a la que se le quita el manto negro cuando se encuentra con su hijo, y exalta pues toda esa gloria y exulta el pueblo de alegría. Estamos escuchando esos tambores que rompen el silencio, es el cierre de procesión. Estaba ya tan interiorizado el silencio que a principios de los años 70 se logró, no sin gran oposición, introducir todos estos tambores, este grupo de tambores que después se ha ido ampliando a lo largo del tiempo y que producen buen efecto para el cierre de todo el cortejo. Y es algo que extraña mucho a los visitantes, que la gente que está alrededor, y sobre todo cuando ven gente joven, que hay ese silencio, porque lo hay. Y yo estos días me he fijado que incluso más que otros años la gente reza en los momentos que hay de oración, cuando se reza un Padre Nuestro, hay que responder a alguna invocación que hace el capellán de cada cofradía, de cada hermandad, y la gente contesta. Hay un ambiente ciertamente positivo para que con unas personas con fe y otras sin ella, unas con más devoción, otras sin ella, algunas viendo simplemente algo tradicional o un espectáculo cultural o folclórico y otras en clima de oración, para que todos podamos estar a gusto, pues contemplando pues un momento tan importante para todos y especialmente para los que van en la procesión, los cofrades y los hermanos. En cualquier caso, el respeto es general y forma parte ya de lo que es el ambiente, que yo creo que es el principal bien que tiene la Semana Santa de Zamora. Aparte de, digamos, el bien más importante, que es la fe, por supuesto. Creo que todas las circunstancias después ayuda desde luego que sí. En Zamora, si a alguien se le ocurre decir una tontería en voz alta en una procesión, la gente le riñe, la gente le manda a callar, cruzar por medio de la procesión. Se respeta mucho esto, con más o menos sentido religioso, pero se respeta mucho. Hemos visto ahí un grupo de hermanos con vara y capa blanca. Es posible que sean los mayordomos de este año 2014.
La verdad es que todos estos grupos de hermanos, como los hermanos mayores que cogen varas y van por el centro del cortejo, pues contribuyen también a romper un poco la monotonía de ver largas filas de hermanos pasar. Habrá que decir también para nuestros telespectadores que tiene un recorrido en longitud de unos 5 kilómetros la procesión, que parte del Templo Mayor de la Catedral y se dirige por las calles principales hasta el borde de lo que es el ensanche, el final del casco histórico, y que da la vuelta, baja, regresa hasta la Plaza Mayor para reintegrarse al Museo de Semana Santa, y esto lo hace pues desde el año 64 aproximadamente en que se construyó ese museo. Antes lo hacía en la iglesia de San Esteban, de donde salía la procesión del Santo Entierro, porque no hay que olvidar que el origen de esta procesión es un traslado popular, un traslado que se hace entrega de esta imagen a la Real Cofradía del Santo Entierro, que lo exhibirá en su procesión de la tarde del Viernes Santo. Por ello veremos, no lo hemos visto aún, veremos una bandera de la Real Cofradía del Santo Entierro, una bandera de color negro, ya que al final del recorrido, en la plaza de Santa María la Nueva, tiene lugar una pequeña ceremonia de entrega de la imagen por parte del presidente de la Cofradía del Cristo de las Injurias al presidente de la Real Cofradía del Santo Entierro, acompañado de su junta directiva, sus mayordomos y seguro que algunos hermanos más de esa cofradía. Y vemos al Cristo con una mesa que llevada en ruedas. Es una de las pocas imágenes que en esta Semana Santa zamorana va en ruedas. Siempre se ha tratado el tema. Es verdad que el Cristo de las Injurias procesionó a hombros, pero es un tema complicado porque es un riesgo con las calles tan estrechas por las que discurre esta procesión, y esos pequeños bamboleos que pueden dársele a lo que es el conjunto de mesa e imagen, los daños que se puedan producir. En los últimos años se está cuidando muy especialmente el patrimonio de la Semana Santa, y el Cristo de las Injurias es una de esas imágenes que se está teniendo muy en cuenta a la hora de salir. Si llueve, si puede sufrir algún tipo de daño, se tiene muy en cuenta, y la verdad es que se está cuidando en ese sentido mucho todo el patrimonio y este Cristo muy especialmente. Es lógico, él han dicho en los entendidos, José María de Azcárate Ristori, un académico al que tuvimos ocasión de conocer aquí en el primer Congreso Nacional de Cofradías allá por el año 87, es uno de los 2-3 crucificados más importantes en calidad escultórica de España, que él considera. Entonces, al ser una pieza que además es titular de la Iglesia Católica, del Cabildo de la Catedral, se tengan todas estas precauciones a la hora de salir. De hecho, la otra imagen de la que hablábamos antes, el Santo Cristo, que ya está también colocado en su mesa procesional en una de las naves de la catedral, en estos momentos está siendo restaurado. La imagen del Cristo ya está prácticamente terminada y ahora están con la base, una restauración de muchos meses por parte de una restauradora pues de prestigio aquí en Zamora, y que ha sido sufragada por la Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, que saca a esa imagen del Cristo el Viernes Santo por la noche, y que guarda tantas similitudes, como decíamos, y sería a lo mejor del mismo autor de unos años antes que este Cristo de las Injurias. En estos últimos 10 años la verdad es que se ha hecho una labor muy importante, puesto que la Junta de Castilla y León, a través del Centro de Restauración de Bienes Muebles de Simancas, ha firmado un convenio con las cofradías y la Junta de Semana Santa para poder restaurar y acondicionar todo el patrimonio imaginero de Zamora.
siguen desfilando y abandonan esta plaza de la catedral, que precisamente en el mes de septiembre, mes que a lo mejor parece tampoco relacionado con la Semana Santa, aunque sí lo está, porque el 14 de septiembre se celebra la exaltación de la cruz y el día siguiente la fiesta de la Virgen de los Dolores. Sin embargo, esta plaza albergará, y este atrio de la catedral, en el mes de septiembre, un acontecimiento pues muy singular para la Semana Santa y para toda Zamora, que será la coronación canónica de la imagen de Nuestra Madre de las Angustias. Pues un momento especial a nivel de iglesia y a nivel de toda la sociedad zamorana, y que seguramente se haga fuera, si el tiempo lo permite, fuera de la catedral, para que todo el mundo pueda participar en una ceremonia tan singular en la que, representada por una corona de oro y por una corona espiritual que han querido en esta cofradía, que es una acción social fuerte en favor de los más pobres, pues se represente el amor y la devoción y la veneración a una imagen de la Virgen, que en el fondo pues es acercarse más a su Hijo Jesucristo, que es el centro de la fe cristiana. Y todos los que nos escuchan y no son de Zamora podrán venir en septiembre, porque además aquí en Televisión Castilla y León pues se dará buen detalle de un acto pues que se está preparando con tanto esmero por parte de esa cofradía y de las demás cofradías que están colaborando, y de mucha gente que no tiene que ver con la Semana Santa, pero que ha comprendido que se trata de un acontecimiento importante. Pues en poco más de una hora hemos visto cómo ha cambiado completamente el escenario, cómo esa plaza llena de ese color rojo típico en Zamora se ha ido vaciando. Vemos esa noche ya en Zamora capital, y esos últimos hermanos, esos últimos tambores que salen de la plaza de la catedral, como decíamos, para adentrarse en un primer instante en las calles más antiguas del casco antiguo, para posteriormente llegar hasta la zona del ensanche, como bien decía Ángel. Son los últimos hermanos. Ahora comienza el desfile del silencio por las calles de Zamora, así lo dejamos, pero sigan con nosotros viviendo la Semana Santa en Castilla y León. Y con esas últimas imágenes de la catedral ponemos desde Zamora este punto y final a lo que ha sido la Cofradía del Silencio, este acto del juramento del silencio. Queremos agradecer, antes de despedirnos, a los que nos han acompañado esta noche en directo aquí en la 8 de Zamora: Ángel Moreno, Luis Santamaría, muchas gracias por acercarnos con vuestros conocimientos y permitirnos disfrutar y conocer todavía algo más sobre esta Semana Santa de Zamora. Buenas noches y feliz Semana Santa a los dos. Buenas noches, igualmente. Un placer estar aquí.